Uruguay recibió las primeras vacunas contra el coronavirus. Se trata de un lote de 192.000 dosis de la vacuna Coronavac, fabricada por la farmacéutica china Sinovac. A partir del lunes comenzará efectivamente el Plan Nacional de Vacunación, que estará dirigido al personal de la educación, los militares y la policía. Y en víspera del primer aniversario del brote del COVID-19 en Uruguay, arribó esta madrugada al país el primer lote de la vacuna Sinovac. Magno acontecimiento en los anales de las relaciones binacionales.